Bueno, ahí estamos. Vamos a ver algunos temas que los vamos a dejar ahí presentados, no vamos a profundizar demasiado y los vamos a invitar a que después investiguen y si les interesa después pueden googlear y buscar. Hay mucho para hablar sobre los efectos que les podemos aplicar a las capas. Lo que a mí me interesa como contenido de la clase de hoy es ver cómo los aplicamos y digamos la filosofía con la que los aplicamos y qué podemos hacer con esos efectos, ¿sí? Algo habíamos empezado a ver la clase pasada. Yo voy a agarrar un par de videitos. Dentro de una composición. Esta composición vamos a poner efectos B01. Vamos a crear una carpeta para poner la compo. Y vamos a ver que nosotros ya habíamos aplicado en el trabajo práctico a una capa le habíamos aplicado un efecto. Para eso, con la capa seleccionada y poniendo a la vista el panel de Effect Controls o controles de efectos. Si no está a la vista, vamos a Windows y lo tildamos acá. Y había un shortcut, me parece que era F3, pero no sé si ya no funciona así o... Bueno, es probable que haya cambiado. A ver. Sí, creo que en el video dijiste que era F3. A ver, F3, F3, ahí va. Sí, efectivamente. Bueno, yo les había mostrado el monitor de forma de onda. Sí. Che, los que llegan y se quedan allá al final habiendo equipos adelante, no tienen ganas de que les vea la cara. No sean tímidos, vengan. Bueno, vamos a poner de nuevo a la vista la ventana de Lumetri Scopes, que nos va a permitir ver entonces el monitor de forma de onda. Este lo voy a achicar, no lo voy a cerrar. Este monitor de forma de onda yo voy a elegir, voy a activar el otro, a ver, luminancia. Ahí está, tenemos los dos. Este de luminancia que representa solo el brillo. A ver. Ok. Y el de RGB. Para ver un poco más en profundidad cómo funcionaba lo de la aplicación del efecto level. Vamos a empezar por ese que es el que ya usamos y quiero que terminemos de entender. Fíjense que yo puedo hacer clic derecho acá, me aparece una lista de una clasificación de efectos y si voy a cada uno de estos me va a aparecer una lista de efectos. Los equipos, algunos están en inglés, otros en castellano. Yo insisto en que los usemos en inglés. Cuando empecemos a aplicar, no en este curso, ¿no? Pero está hay un universo que es en relación a las expresiones y hay mucho que se puede bajar gratuitamente de internet, mucho que se puede comprar, que son expresiones aplicadas a animaciones y a cosas, todo en inglés. Entonces, si uno lo tiene en castellano, la aplicación no sirve todas esas cosas. Por eso es uno de los motivos por los que yo insisto en usarlo en inglés. Bueno, acá en Color Correction me detuve en el tema del idioma porque en los equipos que estaban en castellano vi que había una clasificación que es Color Correction y otra que es corrección de color. ¿Sí? Entonces puede ser que algo de lo que tengo acá lo encuentren en una o en otra carpeta. ¿De acuerdo? Bueno, voy a Levels.
y quiero explicar un poquitito más cómo funciona esto. Lo que tengo acá representado, vamos a ver si lo puedo ampliar un poquitito. Lo que tengo representado acá es un histograma. Un histograma representa desde negro hasta blanco cuántos píxeles tenemos en cada color, en cada nivel de brillo, ¿sí? Entonces vemos que en esta imagen que está acá tenemos una gran cantidad de información en estos tonos de grises. En realidad tenemos color, pero digamos en estos niveles de brillo. Y una parte en estos niveles de brillo. No hay nada que esté por acá dentro del blanco, ni nada que sea absolutamente negro, o muy poquito, ¿sí? La cantidad de negro es muy poquito. Así que esta masa que vemos acá, todo con el mismo brillo, representa precisamente ese fondo verde que tenemos ahí, ¿no? Y son estos niveles que tenemos acá. Lo que yo modifico cuando modifico estos triangulitos de lugar es dónde pongo el valor que para mí representa el brillo máximo, ¿sí? Si yo acá tengo niveles que van de 0 a 255, son los niveles de brillo para RGB en 8 bits. Es decir, esos niveles de brillo representados en números binarios de 8 bits van de 0 a 255. Entonces, esto que tengo acá, el negro absoluto es 0 y el blanco absoluto es 255. Si yo le muevo este triangulito acá, estoy diciéndole a After Effects que tome este número como brillo máximo. Entonces lo va a representar arriba de todo. Así es que tengo todo más brillante. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá o estoy hablando en chino y los perdí por el camino? Sí, vamos bien. Vamos todavía. Bueno. Y si muevo este triangulito de acá, lo que estoy diciendo es qué nivel quiero yo que tome como negro absoluto. ¿Sí? Entonces, todas estas variaciones de 0 hasta un número que después veremos cuál es, los voy a tomar como negro. ¿Sí? Y entonces yo estoy aumentando el contraste porque en una variación menor de valores tengo de negro a blanco máximo. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, ¿cuáles son esos valores? Yo ajusté estos valores gráficamente, pero desde acá lo puedo ajustar numéricamente. Este nivel de negro está en 55. ¿Sí? Cuando inicialmente estaba en 0, si yo lo muevo está en 55. Y este nivel de brillo máximo, que originalmente está en 255, lo llevé a 160 en este caso. ¿Estamos bien? El triangulito del medio representa el gamma, que es la forma que va a tener esa curva, que en principio es lineal, pero yo puedo hacer que sea una curva así o así. Y entonces, sin modificar los valores máximo y mínimo de brillo, lo que voy a hacer es modificar los valores medios. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo esto? Voy a resetear. Y quiero que veamos ahora los triangulitos de abajo. Esos triangulitos de abajo representan los valores de salida. Es decir, lo que es negro absoluto va a estar en este nivel. Lo que está en blanco absoluto va a estar en este nivel. Es decir, que si yo subo el nivel de negro absoluto, lo que voy a tener es que lo más oscuro que tenga va a ser gris ahora. ¿Está bien? Esto que está acá más abajo, ahora está al 30% del brillo. ¿Se entendió esto? Bien. Y lo mismo al revés, si yo bajo este triangulito de acá, el nivel máximo de brillo va a ser un gris, que en este caso va a estar al 65% más o menos. ¿Ok? Numéricamente son estos valores de acá abajo. Output black y output white.
Lo interesante del histograma es que me puede dar una idea de cuánta información tengo entre estos valores y estos valores, de manera que yo puedo ajustar esto a la parte donde tengo mayor información. Vamos de vuelta. Yo voy a aplicar esto, voy a importar una textura, que es como lo aplicamos la vez pasada. Agarro esa, la voy a poner en la composición. Y fíjense, voy a sacar el parade este, me quedo con los valores de brillo nomás. Vamos a ver que esta textura es mucho más grande que mi composición. Yo la voy a achicar. Algo que puedo hacer, fíjense que pongo a la vista la escala y me aparece así. Algo hice mal, aquí. Vamos a hacer de vuelta. Con Shift apretado, perdónenme que no tengo a la vista las teclas. Con Shift apretado mantengo las proporciones iguales. Control Alt F. A ver, Control Shift F tampoco. Se me cayó el sistema. A ver, Control Shift F, Control Alt F, Control Alt F. A ver, sí. Control Alt F, voy a escalar la capa para que rellene la composición. Fíjense que me quedó acá en valores, en proporciones distintas, X e Y. Pero bueno, es un shortcut que nos ayuda con eso. Bueno, y fíjense la distribución que tengo de distintos niveles de brillo, ¿no? Entonces, a esta capa le voy a aplicar levels. Hago clic derecho acá y como levels fue el último efecto que apliqué, me aparece acá. Incluso hay un shortcut que si yo lo uso, me va a aplicar el último efecto que le apliqué. Fíjense cómo es la distribución en el histograma acá. Y lo que yo quiero hacer es modificar esto de manera de que lo negro sea bien negro y lo blanco sea bien blanco, ¿no? Vamos a hacer una cosa. A esta capa le vamos a aplicar como TrackMate la textura y entonces vamos a hacerla así y ahí tenemos en las partes transparentes vemos la capa de abajo, ¿ok? Vuelvo acá y entonces vamos a ver que cuanto más contrastado sea esto, más clara va a ser la diferencia entre la transparencia y la opacidad. ¿Sí? Voy a volver a escalar esto porque así como está no es muy elocuente. Apago y prendo el efecto desde acá. Bueno, y entonces, si yo subo este triangulito de acá o este nivel de negro a la salida, lo que voy a tener es que todo se va para arriba y es menos opaco, perdón, menos transparente, ¿sí? Y en cambio, si bajo esto, todo es más transparente, no hay nada que sea completamente opaco. Me detuve en este efecto en particular porque lo usamos mucho cuando aplicamos TrackMate, ¿sí? Cuando usamos TrackMate, usamos el LumaMate en el TrackMate y vi que algunos habían pifiado al momento de ajustar los triangulitos y habían tocado los de abajo cuando lo que
necesitábamos hacer era tocar los triangulitos de arriba. ¿Sí? Entonces, quería especialmente que se entendiera cómo funcionaba este efecto. ¿Ok? Ahora, no es algo que solo utilicemos como TrackMate. Voy a apagar esto. También lo usamos para aplicar así como está acá. Si yo necesito darle más contraste a esta imagen. Yo quiero ver ahora en el proyector. Yo le estoy dando más contraste. Y algo de lo que pasa con las imágenes en color, que yo le aumento el contraste y aumenta también la saturación. ¿Sí? Los colores están como más vibrantes, ¿no? Más presentes. Bueno, y este histograma, así como está, yo puedo hacer clic en el botoncito de arriba y entonces lo que tengo es 3 histogramas, uno para cada canal de rojo, verde y azul. Y entonces desde acá yo puedo mover solo el canal de rojo, ¿sí? Quedarme donde hay mayor información. Lo que voy a hacer es cualquier banana, ¿no? Pero puedo modificar los niveles de entrada y salida de cada color por separado. ¿Sí? Lo que me está quedando, por supuesto, es horrible. Medio psicodélico, ¿no? Che, y fíjense que acá dice alfa. Es decir, que en el caso de que yo tenga una imagen con canal alfa y esa imagen tenga escala de grises, distinto de cuando es un texto. Si yo tengo un texto, vamos a poner un texto. Texto. Y yo a esto le aplico levels y se lo aplico al canal alfa. En un texto, vamos a agrandar la tipografía, vamos a alinearlo un poquitito ahí. Vamos a quedarnos con eso ahí. El canal de transparencia de un texto es opaco, transparente, no tiene escala de grises, así que no tiene mucho sentido. Fíjense que acá en Levels tengo todo negro, o sea, todo opaco, todo transparente y algunos puntitos en el medio que son los bordes de las letras, ahí donde hace la curvita, tengo algunos píxeles que son medio transparentes. ¿Me siguen? Entonces no tengo una abundancia de valores acá. Entonces si yo hago esto, no voy a notar mucho la diferencia. Así que yo puedo modificar el canal alfa de otras figuras. Teníamos algo con canal alfa, vamos a importarlo. Teníamos a Messi por ahí, vamos a ver si lo encuentro rápido. Bueno, creo que era este que estaba. Sí, lo voy a poner en la composición solo para ver cómo se compone esa imagen. Yo le aplico levels. Fíjense que acá voy a tener a la vista el histograma, aunque no toque ningún valor, o sea, me va a servir como para ver el histograma. Acá en los instrumentos creo que también podemos poner histograma. Acá está, ¿ven? Es decir, acá tengo un histograma que está ubicado en otra dirección, pero en lo mismo. Tengo acá como instrumento. Y supongo que puedo elegir los canales y eso. Bien. Bueno, fíjense, acá tengo todo esto opaco. La mayor parte es transparente. Pero fíjense acá el pasto, cómo se modifica. ¿Sí? Eso tiene como una sombrita. Y si yo modifico los niveles del canal alfa, se va a hacer más opaco partes que eran más transparentes. ¿De acuerdo? ¿Cómo vemos eso de esta pantalla en verde y negro? Esto que estoy señalando, Window, Lumetri Scopes. Ventana, Lumetri Scopes. Creo que se llama así.
Sí, eso. Bueno, y entonces, si yo vuelvo acá a RGB, puedo tener los canales a la vista de RGB, como les decía antes, o el canal de luminancia solamente. ¿Ok? Bueno, este es apenas uno de los muchos efectos que podemos aplicar. Vamos a ver que desde acá tengo una ventanita que se llama Effects and Presets. Y la ventaja de acá, tengo lo mismo que acá, ¿no? Si yo hago clic, tengo esa misma distribución de categorías que tengo acá, la tengo acá. La ventaja que acá tengo un buscador, entonces puedo buscar y poner glow. Vamos a ponerle un glow a Messi. ¿Le puse o no le puse? ¿Qué pasó? Arrastro a esta ventana. Puedo arrastrar a la ventana o a la capa en la composición. Bueno, fíjense, este efecto hace un destello en las partes más brillantes y yo puedo modificar los valores, este que se llama Glow Threshold, es el umbral de brillo a partir del cual hace ese destello, ¿no? Entonces, si yo le pongo el umbral más alto, solo va a hacer destello en las partes más brillantes. Voy a sacar el Lumetri Scopes ahora. Lo ven, acá vemos las partes más brillantes como aparece un halo alrededor. Si yo este límite lo bajo, vamos a ver que hay más zonas en las que aparece el glow, ¿no? Este efecto. Este efecto le puedo cambiar de color. Y a ver cómo era esto. Color loops, radius. Puedo hacer que... Esto como siempre, úsenlo con buen gusto, ¿no? Yo estoy mostrando cómo aplicarlo, pero... Porque así como está, Glow Intensity, vamos a ver acá. Bueno, le bajamos la intensidad y le aumentamos el radio, es decir, que se desparrame más alrededor, ¿no? Como el tipo es brillante, ¿ok? Bueno, y como verán, todos estos efectos tienen todos los atributos, todos los parámetros del efecto animables. Es decir, tienen un relojito que si yo lo activo, le voy a poder poner keyframes. Si se fijan en esta capa, si yo la despliego desde acá, me va a aparecer esto que dice Effects y van a aparecer la lista de los efectos aplicados. Y si yo despliego Glow, me van a aparecer todos los parámetros, de manera que yo lo puedo animar como cualquiera de los parámetros y atributos que estuvimos animando hasta ahora. ¿Ok? Es decir, yo puedo hacer que esta intensidad vaya de 0, ahí, control C, control B, tuki, hola, de manera de que ahí va a empezar y va a terminar, ¿no? Si yo, bueno, equivoqué acá, vamos a ver cómo de repente brilla, está todo larguísimo. Uy, qué aburrido, qué pesado. Vamos más rápido porque...
Buenas. Bueno, ahí lo tenemos. De repente brilla, ¿no? Tenemos un tema acá con la memoria. Vamos a hacer un purge para borrar todos los archivos temporales y vamos a hacer una nueva versión de esto. Fíjense lo que estoy haciendo. Selecciono todos los keyframes, aprieto Alt y muevo el último y los del medio se mueven proporcionalmente. ¿Ok? Bueno, ahí se puso entonces el destello. Igual hay algo que no sé qué es, pero debería ponerse en verde y en lugar de eso se pone azul. Ahí va. Está el cooler a full. Bueno, ven como de repente así. Divino, ¿no? Vamos a crear un sólido. Vamos a cambiarle las dimensiones, que hice clic sin mirar mucho. Control Shift y acá le voy a poner 1920. Ahí está. A este sólido le voy a aplicar un efecto que se llama Stroke. Para poder usarlo le voy a dibujar una máscara a esa capa. Hice 2 puntos de una máscara. Y este efecto Stroke lo aplico a esa capa y acá donde dice Path le voy a poner Mask One, que es esa capa, esa máscara, perdón, que en realidad es un trazo abierto, por eso se ve todo es todo opaco, porque no hice un trazo cerrado que determina una zona opaca y una zona transparente. ¿Me siguen? ¿Se entendió esto? No se entendió. Ok, vamos de vuelta. Apago eso, voy a crear otro sólido. New, Solid. Muy bien, le doy OK, vamos a cambiar de color. Así tenemos dos distintos. Voy a crear una máscara. Me pongo creativo y hago una forma, tucu, tucu, tucu. La cierro y entonces tengo una zona opaca interior y una zona transparente exterior a la máscara. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si yo en lugar de cerrarla esa máscara, vamos a hacer control Z, si la dejo abierta no hay interior-exterior. Tengo el trazo de la máscara. Si yo aprieto M, ahora veo acá que está la máscara. Es rosa esa máscara. Desde acá le voy a cambiar el color para que sea bien visible. ¿Sí? Ahí la tengo, la máscara. Es el trazo de una máscara, pero no llega a ser una máscara en realidad. ¿Estamos bien? ¿Sí? Esto es difícil de asimilar. Fíjense que de esto habíamos hablado ya en otras ocasiones. Por ejemplo, si yo voy a apagar esto. Esto lo voy a decir nada más que para que vean que ya habíamos hablado de máscaras, de trazos abiertos. Si yo hago en una capa de texto, hago una curva así, puedo ir a acá donde dice Text y en Path Options elijo un Path. No es una máscara, es un Path. ¿No? Y entonces las letras se me acomodan a lo largo de ese path. ¿Se acuerdan que lo vimos un poco? No nos detuvimos mucho. Y entonces yo puedo modificar el margen y hacer una montaña rusa de letras. Divino. Paren. No, era... Vamos para atrás. Olvídense de esto que no hace falta.
¿Sí? Esto era para ver que ya habíamos hecho máscaras o senderos, path abiertos. ¿Ok? O sea, sin llegar a ser una máscara. Bueno, entonces, si yo a esto le aplico este efecto que se llama stroke, ¿se acuerdan que cuando vimos formas, capas de formas, teníamos fill y stroke? Y el stroke era el color del trazo, que le podíamos cambiar el espesor, etc. Bueno, este efecto hace lo mismo, pero en lugar de con formas, con máscaras. Máscaras, me salió un poco. Entonces la máscara esta, vamos a ponerla a la vista, y fíjense que el color del trazo es blanco. Si yo lo hago más grueso se hace más visible, ¿lo ven? Espectacular, ¿no? Y desde acá yo puedo modificarle la dureza, hacerlo que los bordes sean más suaves, ¿sí? Vamos a sacarle, voy a desactivar esto para que no se vea el trazo y se vea solo el efecto aplicado al trazo, de manera que yo lo puedo suavizar ahí el borde, es decir, es parecido al otro pero no es exactamente igual. Y entonces yo puedo animar el comienzo y el final, ¿sí? Este es el comienzo y este es el final. ¿Ok? Esto lo hacíamos nosotros con las capas de formas, ¿no? Ese path podíamos aplicarle un trim path, ¿se acuerdan? Como animator. Ok. Así que tenemos algunas cosas que son parecidas. A esto le podemos dar el espaciamiento entre puntitos, ¿sí? Ven como si yo le pongo un espaciamiento máximo, son como puntitos separados, y si no, si el spacing es 0, se hace más denso. ¿Ok? Y acá puedo elegir si este stroke se aplica sobre el sólido o sobre la capa que sea, puede no ser un sólido, o me la muestra sobre transparencia, es decir, no veo la capa a la que está aplicada el efecto, sino solo veo el efecto aplicado. ¿Estamos bien? Y la otra opción es que el efecto revele la capa sobre la que está aplicada. Entonces, en este caso, lo que me muestra ese efecto es el sólido verde, ¿sí? Por eso ya no es blanco el trazo, sino que es verde. ¿Se entiende esto? Si yo lo hago más grueso, y entonces cuando animamos podemos descubrir cosas. Esto es algo que usamos bastante también, este efecto. Yo voy a apagar esta capa y voy a buscar, voy a crear una capa de texto y le voy a poner, estoy inspirado hoy, le voy a poner Unso también, pero voy a cambiar la tipografía. Vamos a apagar esta otra, así no nos confundimos. Vamos a buscar acá en la tipografía. No, voy a poner donde estaba y voy a mover esto. Ok. Acá voy a poner algún script. Estas caligrafías script son como manuscritas, ¿ok? Entonces alguna de estas voy a probar, vamos a probar esta, pero la voy a poner en minúscula, a ver. Bueno, la verdad que no es la mejor esta para... Vamos a seguir probando. Bueno, esa puede ser. A ver. Vamos con esta. Y entonces, si yo a esto le aplico un stroke y voy a dibujar un trazo,
por arriba de la tipografía. Vamos a ver cómo me sale. Mal me sale. Vamos a mejorarlo un poquitito. La idea es que pase más o menos por donde pasa el trazo del texto. Acá vamos a hacer así. Estoy en silencio porque me estoy mordiendo la lengua para que me salga bien la letra. Bueno, más o menos. Algo así. Y entonces lo que voy a hacer ahora es reveal original. Y a ver si esto me sale bien. Le voy a poner la máscara. Le voy a poner el trazo bien grueso. Ahí va. De manera de que si yo animo esto ahora, vamos a ponerle relojito acá, tuki. Tuki y le pongo 100%, entonces voy a tener un texto que se escribe, ¿sí? Y con la tipografía que yo elegí. Si yo lo hacía súper prolijito, además yo puedo hacer, en vez de reveal on image, poner on transparent, y lo que tengo es el stroke que yo hice, ¿no? Que es bastante trucho, no es la tipografía tan bonita. Entonces, en cambio, pongo revelar el original y tengo algo más copado. ¿Está bien? Así que esto es algo que usamos mucho. ¿A alguien se le ocurre otra forma de hacer lo mismo con cosas que ya habíamos visto? Hay un caramelo para el que me conteste. Vale pensar en voz alta. Yo tengo un par de caramelos más para que me lo conteste a mí primero. Bueno, si yo uso una capa de formas en lugar de la máscara y el stroke, si uso una capa de formas y esa capa de formas lo uso como trackmate del texto, puedo hacer lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esto que dije? Una capa de forma sobre el texto. Uso una capa con el texto, pongo además una capa de forma con un trazo, como hice acá, animado para que se dibuje, y uso esa capa de forma como trackmate de la capa de texto. ¿Sí? Entonces va a descubrir
La capa de forma va a ser toda transparente hasta que aparezca el trazo. Cuando aparece el trazo, descubre el texto. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? Bueno, fantástico. Porque a mí me interesa que nosotros, yo no quiero darle formulitas de cómo hacer. Estas son cosas que hacemos mucho en After Effects. Pero casi todas hay más de una forma de hacerlo, más de una forma de resolverlo. Lo que tiene este efecto, por ejemplo, es que si yo no le puedo aplicar motion blur a esta animación. Sí a la capa de formas. Entonces hay que saber eso para ver en cada caso qué elijo hacer. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver más efectos. Yo lo que me gustaría... Miren, acá le cambié el nombre sin querer. Me gustaría que viéramos que estos efectos se pueden combinar y cómo se aplican cuando es así. Yo acá donde dice Glow voy a buscar de vuelta, Glow, sí. Glow, si yo aplico este Glow acá, Tuki, ahora esa letra va a tener una cosa así brillante, como de luz de neón, ¿ok? Bueno, fantástico, divino, ¿no? Ya están imaginando las maravillas que pueden hacer con esto. Si yo lo tengo a Messi acá, vamos a sacarle, le voy a apagar el glow y el levels. Y en cambio le voy a hacer una máscara. Así. Le voy a aplicar un stroke. Vamos a cambiar el color. Y vamos a ponerle un glow. Y ahora es Luke Skywalker. Sí, ¿era bueno o malo eso? No me acuerdo. El malo era el rojo, ¿no? Sí, el lado oscuro. El lado oscuro. Pero no, Messi es del... Bueno, igual si lo apliqué a Messi y si lo tengo que aplicar a... Hay que hacerlo en otra capa, porque si no el globo está aplicado a Messi y a el stroke, ¿no? Bueno. Bueno, esta es una de las cosas que se usan para hacer, por ejemplo, sables láser. Vamos a hacer así. Yo hago, perdón. Así tengo solo eso. Le puedo aplicar más de un stroke, ¿no? Si voy stroke y entonces ahora tengo, vamos a hacerlo más suave adentro y más grueso. Y este primer stroke más grueso todavía y le damos masa acá al glow, acá, a ver, Tuki. Y ya se parece más a un sable láser, ¿viste? Bueno, úsenlo juiciosamente también. Un gran poder representa una gran responsabilidad. ¿Cómo era eso? Bueno, ¿qué más? Vamos a ver más efectos. Yo tengo acá preparado un material, no casualmente, este de acá. Le voy a sacar el efecto que tiene. Y lo que tengo es un material que está preparado para recortar por croma, ¿sí? Así que voy a ir a este grupo de efectos que se llama Keying. Y voy a elegir Key Light, que es el efecto que viene dentro de After
para hacer recortes por croma. Yo les quiero contar que hacer recortes por croma es bastante complicado. Parece que es una pavada. Uno filma en verde y recorta y no es tan sencillo. Para empezar, cuando uno elige el color para recortar, si yo uso el gotero y elijo recortar este color, ahí fue como trompada, pero tenemos que saber que ese color que yo elijo tiene un montón de matices. Si yo voy otra vez a Lumetri Scopes, vemos que ese verde no es un único verde, hay distintos tonos, ¿no? Hay una gama de verdes. Entonces, ya eso representa una dificultad. En este trabajo conseguimos iluminar bien parejo el fondo, y el desafío era acá que la mano estaba pegada al fondo, porque lo que normalmente hacemos es que el verde esté bien lejos del objeto que queremos recortar o el sujeto, de manera de que no invadan las sombras, ¿no? Y acá nos propusimos hacer algo distinto, que era rescatar las sombras, ¿no? Entonces, si uno aplica el efecto con cuidado, fíjense que acá ese verde más oscuro, que es la sombra, ¿sí? Esto es un verde distinto. Así como está, se puede rescatar fácilmente. Yo, la verdad que estoy medio sorprendido de que esto funcionó así de una. Bueno, igualmente acá hay una manchita, veo, esto creo que es de el croma. ¿Ven acá? Hay un trazo blanco. ¿Lo llegan a apreciar ahí? Sí. Bueno, esto se ve que se rayó cuando hicimos varias pasadas con la llave esta de Cricut, y en un momento se marcó la pintura. Entonces, ahí por ejemplo habría que enmascarar probablemente, o elegir distinto. Voy a apagar el efecto, voy a hacer clic acá cerca de ese punto y ya, bueno, está un poco más atenuado. Y después podemos modificar algunos de estos parámetros. ¿Ven? Ahí estoy regulando la transparencia. Clip black, clip white. Ahí estoy tocando los niveles de brillo máximo de ese verde, ¿sí? En realidad de ese canal alfa, ¿ok? Y entonces yo puedo regular ahí y puedo perfeccionar la máscara, ¿ok? Yo les estoy mostrando un material que es un buen ejemplo de un buen recorte, pero no siempre tenemos esa calidad. Fíjense que una vez recortado, yo tengo acá dos manos y esta está más brillante, ¿no? Está más iluminada, así que yo podría ir a Color Correction, puedo elegir Levels y bajar el brillo máximo acá, de manera de empatar esta mano con la otra. ¿Está bien? ¿Lo pueden ver eso? Entre los efectos de corrección de color tenemos el efecto estrella, que es Lumetri. Hay una materia acá que no me acuerdo cómo se llama, colorimetría. ¿Alguno la cursó? Lumetri Color. Bueno, en esa materia van a ver específicamente estos temas, pero veamos que este efecto tiene como distintas secciones. Corrección básica es la primera, donde podemos modificar el balance de blanco, ¿sí? Vamos a resetear esto. La saturación, digamos que si le pongo la saturación en 0, me queda como en blanco y negro. La exposición, esto es el equivalente a bajarle el brillo, ¿sí? O parecido, digamos. Y también puedo tocar una curva de contrastes modificando estos valores, ¿no? Por ejemplo, le subo el contraste, control Z, le bajo los negros para hacerlos más oscuros, ¿sí? Las sombras es otro punto de la curva, ¿ok? Es decir,
eso que yo hice básicamente con Level se puede hacer como mucho más perfectito con el monitor de forma de onda a la vista, ¿no? Es el Lumetri Scope a la vista. Con After Effects podemos hacer composiciones de imágenes para hacer efectos visuales, por ejemplo. Entonces, una idea básica de esos controles tenemos que tener, tenemos que saber cómo funcionan. Tenemos acá mismo un histograma, ¿sí? Perdón, esto es Levels. Acá. En algún lugar teníamos un histograma, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a Creative y entonces tenemos otros controles para modificar los colores ahí. Fíjense que se está poniendo cálido. Estos son las zonas más brillantes de la imagen. Las zonas más oscuras las hago verdosas. ¿Sí? Estoy haciendo controles así en extremo para que se vea la diferencia. No sé si se aprecia demasiado acá, pero vemos que la sombra es medio verdosa y la mano, que es la parte más cálida, está más tirando al magenta, ¿no? Voy a sacar este tilde para volver a dejarlo como estaba. Y vamos a curvas. Desde curvas hay un montón de controles re piola que podemos modificar. Por ejemplo, lo que tengo acá es la curva de entrada versus salida. Esta es la entrada, esta es la salida. De manera que si yo bajo esta curva hasta acá, cuando acá la entrada tenga valor máximo, la salida va a estar en la mitad del valor. ¿Me siguen? Bueno, es lo mismo que puedo hacer desde Levels. Si yo acá en Levels, vamos a resetearlo, voy a RGB y le pongo que la salida esté en la mitad, es lo mismo. ¿Sí? Vamos a apagarlo y volvemos acá. Bueno, acá estaban sumados los efectos, por eso se oscureció más. Pero, a diferencia de Level, yo puedo hacer curvas acá y entonces hacer que entre estos valores haya más contraste, más variación de brillo a la salida con poca variación de brillo de entrada y que nunca se pase, ¿no? Incluso que el máximo esté por debajo del 100%. ¿No? Así que tenemos acá una cosa más fina para hacer con las curvas. Y además puedo modificar cada canal por separado, cada canal RGB por separado. Voy a resetear. ¿Vamos bien? ¿Se entendió esto? Les quiero mostrar otra cosa. Voy a dejar el verde original. Y acá hay una curva que mide hue versus hue. El hue es el tono, ¿sí? Y se expresa como un ángulo. Por eso lo podemos ver de manera continua acá. Entonces, si yo elijo un tono de verde, ahí ponele, y modifico la altura, lo que voy a conseguir es que ese verde, voy a resetear esto y voy a elegir el tono de verde con el gotero. Tuki, me va a aparecer tres puntitos ahí. El central es ese tono de verde que yo elegí. Y yo ahora le modifico esto, le voy a estar modificando el color solo a ese verde. ¿Lo ven? Esto está buenísimo. Esto le podemos usar para cambiarle el color de la ropa a alguien. Después lo podemos probar en alguna prenda. Bueno, curvas. Vamos a desactivar curvas. Desactivamos curvas ahí. Y vamos a ruedas de color. Es esto. Bueno, es otra forma de modificar los colores. Perdón, acá. Acá tenemos HSL secundario. HSL es Hue Saturation Level. Luminosity. Esto es, vamos a modificar los niveles de hue, saturación, o sea, tono, saturación y luminosidad, pero eligiendo un color. Yo voy a elegir el color, por ejemplo, de la mano.
Vamos a hacerlo sobre la mano. Entonces voy a elegir este color y las modificaciones que haga van a ser en ese sector solamente, en ese color. Si yo elijo acá Show Mask, voy a ver que solo aparece el color que yo seleccioné, que es el de la mano. Así que lo que yo voy a hacer es refinar esa selección. A ver, ¿cómo era esto? Dando un poco de sombra en el proyector en esa parte. ¿Mi cabeza? Sí. Bueno, a ver. Acá, los slides. Ahí vamos. Si yo amplío los colores, el hue, así suavemente, la saturación, la luminosidad, voy ampliando los colores hasta abarcar todos los colores de la mano. ¿Lo ven? Y una vez que hice eso, fíjense cómo estoy recortando por color esa mano. Y una vez que hice eso, puedo modificar la temperatura color, la puedo enfriar, la puedo hacer más cálida, le puedo cambiar el tono y puedo cambiar la saturación, o sea, hacerla blanco y negro, por ejemplo. ¿Sí? Si ahora yo saco la máscara, me quedó la mano sin saturación y el resto con los colores normales, ¿sí? Y la verdad que el recorte que hace es bastante bueno. Así que a veces usamos estos controles para hacer corrección de color de rostros, ¿sí? Incluso a veces se usa para hacer, ven que acá dice Sharpen, yo puedo hacer retoques de beauty, le dicen, para que las caras estén más lindas, ¿no? Entonces sacar arrugas, granitos, ese tipo de cosas, habiéndolas seleccionado así. Bueno, desactivo esto y vamos a Vignette. Una viñeta es lo que producen algunos lentes que hacen que los bordes sean menos luminosos. Entonces, si yo hago acá donde dice Amount o cantidad, digamos, vendría a hacer esto, ven que los bordes se hacen oscuros y yo puedo modificar la redondez de esos bordes desde acá y puedo modificar la suavidad, ¿no? Si yo le bajo la suavidad se ve ahí los bordes bien definidos, si la subo es muy definido. Así que a veces le damos un poco de onda a la imagen en la etapa de corrección de color. En vignettes, vignette, viñeta. ¿Estamos bien? A veces uno le pone esto, vieron que hay algunos filtros de Instagram, ¿no? Que hacen estas cositas nada más y ya le dan una onda, ¿no? Bueno, Lumetri Color. Vamos a ver algún otro efecto más. Vamos a seleccionar la capa nuevamente y vamos a ver, hay algunos efectos que usamos bastante y otros que usamos menos. Déjenme ver, yo tengo mis... Vamos con Generate. Vamos con... Lo voy a hacer en este sólido. Sobre este sólido le voy a apagar este efecto y voy a hacer en Generate, le voy a hacer Fractal. Qué bonito, ¿no? A veces uno necesita generar imágenes random y pues la verdad este es algo que rara vez he visto que alguien usara. Vamos con otro que es Noise and Grain, ruido y grano. Estoy hablando de ruido de la imagen. Y entonces, por ejemplo, puedo agregarle grano.
Vamos a hacer intensidad, le subimos. Bueno, esto es grano, sí, bien digo. ¿Lo ven? Ya la imagen no es un sólido rígido, sino que tiene ese ruido, ¿no? Ese grano que usado con cariño y con mesura nos puede ayudar a simular el grano de una película, ¿no? Yo puedo cambiar el tamaño, la intensidad, la suavidad. Bueno, algunos parámetros, yo le di mucha manija, pero nos puede ayudar a simular una película vieja, por ejemplo. Vamos a también ahí en Noise and Grain. Sí. Yo quiero generar el efecto. Sí. ¿Me podría hacer otro clip o un sólido así y después lo pasamos? No, en el clip. Vamos a ver, está buena la pregunta porque si nosotros estamos trabajando con un único fragmento de video, se lo podemos aplicar ahí directamente. Pero si se lo tenemos que aplicar a una composición que tiene una variedad de fragmentos de video, lo que podemos hacer es crear una capa. Voy a ir a Layer, New y capa de ajuste. Capa de ajuste, así puesta arriba de todos los efectos que yo le aplique a esa capa van a estar aplicadas a todas las capas que están por debajo. Es como una capa transparente que me sirve como soporte de los efectos que yo quiero aplicar a todo lo que se ve por debajo de esa capa. ¿Se entendió? Y entonces, si yo quiero, le voy a poner noise, noise, a ver, tuki, y grano. Bueno, ahí tengo, ¿sí? Y eso ya es independiente de lo que tenga abajo. Voy a apagar esta capa y tengo eso. Si lo pongo a Messi visible, lo tengo sobre Messi también, ¿sí? Porque todo eso está por debajo de la capa de ajuste. De hecho, si yo le pongo, vamos a poner unso por acá, lo pongo visible, también tiene grano, pero si yo pongo la capa de ajuste por debajo de unso, todo lo que está por debajo de la capa de ajuste tiene aplicado el grano, pero unso no. ¿Estamos bien? Bueno, y esa capa de ajuste yo también podría, vamos a hacer cosas raras, ¿no? Capa de ajuste y le hago una máscara, vamos a hacer así, y entonces ese efecto va a estar aplicado lo que está por debajo de la capa de ajuste dentro de esa máscara. ¿Se entiende? Bueno, entonces, en algún caso, este tipo de efectos, como la viñeta, por ejemplo, va en una capa de ajuste que generalmente está arriba de todo. ¿Está bien? Yo quería mostrarles otro efecto que no estoy encontrando. No me acuerdo si es acá. Vamos a buscar acá. Fractal Noise. Estaba en la carpeta correcta, pero no lo encontraba. Fractal Noise. Que lo que me hace es esto. Es como una nube blanco y negro, cuyos yo puedo modificar algunos parámetros, entonces me puede hacer esa nube con distintas formas. ¿Sí? Y es random completamente. Entonces yo puedo, cambiar el brillo desde acá, la complejidad. Este ángulo es como la evolución, ¿sí? Miren qué loco. Voy a resetearlo. Y esto es algo que a veces usamos aplicado en un sólido como TrackMate. ¿Sí? Si yo ahora pongo, voy a apagar esta capa, y a Messi
le pongo como TrackMate ese sólido, Tuki, y lo pongo así en LumaMate. Ven que lo tengo medio transparentón, ¿no? Voy a volver a el sólido y ahora además del fractal voy a aplicarle un levels, que ya somos amigos del levels y que lo aplicamos casi siempre que usamos un TrackMate como LumaMate. Le metemos un levels y ajustamos la transparencia, los niveles de transparencia. ¿Ok? Y lo tenemos ahí medio nuboso. ¿Ok? Voy a apagar esta máscara, esta capa, para que aparezca sobre la otra. ¿Ok? Para que quede claro que no es una mancha verde, sino que está transparente ahí Messi. Vamos a ver si lo puedo hacer más visible. Ok. Y si yo ahora animo este fractal noise, vamos a animar el ángulo. Ahí lo tenemos a Messi que aparece y desaparece como una nube. ¿Estamos bien? Es decir, ahora ese LumaMate no lo estoy haciendo sobre una textura fija, sino una textura que puedo animar. Así que este truquito del fractal noise aplicado a lo puedo aplicar a cualquier capa, pero generalmente lo aplico a un sólido. También lo usamos bastante para usar como LumaMate, ¿no? Y generar algo así aleatorio. ¿Ok? Lo van a ver, yo les dejo estas ideas porque a lo mejor se les ocurre cómo aplicarlas, pero además cuando vean tutoriales van a encontrar esto aplicado muy a menudo y para que se sepa cómo funciona. Bueno, a ver, ¿qué más? Vamos, tengo en Grain, ya vimos algunos. Simulaciones, Stylize. Bueno, acá vamos a usar este un poquitito. Acá tenemos Rogen Edge, son como bordes rugosos, vendría a ser la traducción. Y la tengo aplicado al sólido, no, vamos a aplicarlo a Messi. Control X. Control B. Fíjense que como se puso Messi, yo prendo y apago, tuki tuki. Ya estos bordes no son rectos. Si yo modifico estos valores, la influencia fractal, la escala, miren cómo los bordes de Messi se ponen raros, ¿no? Bueno, así aplicado a Messi, la verdad que mucha onda no tiene. Vamos a insistir un poquitito. Pero a veces aplicamos este filtro a texto. ¿Sí? Entonces ahora esas letras ya no son la tipografía original tal cual, sino que tienen un poco más de onda. Yo le puedo elegir cómo varía eso, cuánto se mete adentro del borde, con cuánto incide dentro del borde, la complejidad de ese borde. ¿Lo ven? Entonces le podemos dar, ya les diría que cuando uno le toma el gustito a estas cosas, ya casi no usa los textos, a la tipografía así como viene, siempre le pone un poquito más de chimichurri, ¿no? Un poco más de algo. A mí me gusta, por ejemplo, meterle a esto una textura, ¿no? Usar además como TrackMate. A ver. Acá, bueno, justo esta no es una gran textura para esto. Vamos a escalarlo un cachito. Bueno, algo así, ¿no? Y entonces ya uno tiene algo un poco más interesante que el texto pelado.
Bueno, y acá tenemos un mundo de cosas que se pueden hacer. Déjenme ver, vamos a aplicarle acá a este. En Stylize tenemos Mosaic. En Mosaic tenemos un pixelado. Déjenme ver si tengo algún otro video para esto que lo hacemos un poco más interesante. No, lo tengo por acá. Ya lo importé. Vamos a meter este acá. No sé si voy a usar este ahora. ¿Esa imagen está creada con GPT? No. ¿Por qué? No me parece. ¿Te parece? Me parece que se puede crear. Con lo que nos costó filmar eso. Bueno, le voy a aplicar a esto Mosaic. Y desde acá le puedo regular la cantidad de píxeles con lo que lo quiero ver, ¿no? Y vamos a ver que si yo le hago una máscara, esto es otra cosa que quiero que aprendamos, le hago una máscara en la cara, ahí tengo a la vista solo la cara. Permítanme que a esto le voy a sacar el efecto, aquí. Ok. Y a este clip lo que voy a hacer es, desde acá, voy a extender y vamos a encontrar donde dice Effects. ¿Se ve bien desde el fondo? No sé. Estoy tapando ahí, ¿no? Ufa, listo. Ok. Desde acá voy a Mosaic y voy a encontrar que dice Compositing Options. Voy a desplegar. Voy a sumar y le voy a poner Mask 1. Como resultado, ahora el efecto está aplicado solo en la máscara 1. ¿Lo ven acá? Bueno, típico testigo encubierto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer además es esta máscara, fíjense que acá donde dice Shape, yo tengo a ver, acá tengo la capa, ¿sí? Lo que tengo acá es la composición y acá tengo la capa por separado en otro monitor. Lo voy a poner acá para que sea más fácil de ver. Pero che, yo no sé si cambió de una versión a otra, no, se supone que lo tengo que poder arrastrar, ahí está. Bueno, y lo que voy a hacer con esta Mask Path, voy a hacer que la siga a la cara de la chica. Esto lo voy a hacer con una ventana que se llama Tracker, desde ahí, y entonces con la máscara seleccionada le voy a hacer clic en este botoncito de acá y vamos a ver que se van a ir generando keyframes. ¿Ven cómo lo sigue la máscara? Lo que hace es cuadro a cuadro analizar el contenido y compararlo con el contenido del cuadro siguiente y así completar desde donde estaba hacia adelante. Yo lo voy a hacer hasta ahí nomás, hasta ahí, toque. Bueno, y tengo todos esos keyframes, ¿sí? ¿Lo vemos? De manera de que si voy a la composición ahora tengo blureada la cara exclusivamente. Vamos a hacer hasta ahí.
Claro, el testigo encubierto. ¿Está bien? Bueno, este es un ejemplo de uso de máscaras animadas, ¿no? Usando esta animación automática, este traqueo que podemos hacer con las máscaras. Otro uso posible es que esta máscara sea, en lugar de así un círculo, que abarque bien la cara y que le pongamos un feeder acá, ¿sí? Un suavizado, y que usemos esa máscara dentro de, vamos a hacer así, voy a agarrar Color Correction, voy a usar Lumetri, y ahora en Effects le voy a poner también a Lumetri que use la composición con esa máscara, de manera de que si yo acá en Lumetri le bajo la saturación, ahora apago el otro efecto, ¿sí? Tengo la cara blanco y negro, ¿no? O la cara le puedo cambiar el color. ¿Está bien? Por supuesto, habría que haber dibujado la máscara más precisa alrededor de la cara. ¿Sí? A lo mejor a lo largo de la duración de ese plano hay que ir corrigiendo la forma de la máscara porque el traqueo que hace no es preciso, ¿no? Fíjense que acá en un momento se le cruza el cabello delante de la cara, ¿no? Y bien podría haberle perdido el rastro a la cara en ese momento, ¿no? Y quedarse con el pelo. Cuando es así, a veces tenemos que corregir manualmente. Pero bueno, esto nos abre un montón de posibilidades de uso de los efectos combinados con las máscaras. Vamos a ver otro efecto que usamos bastante también, que es, yo quiero ver si lo puedo aprovechar este clip. Me parece que no. Hay unos monitores atrás que quería aprovechar, pero no vamos a poder. Vamos a mover esto. ¿Cuál es? Bueno, puede ser este. Lo voy a llevar acá arriba. Y voy a aplicarle un efecto en... perdón, esto es en Stylize, o sea, estilización, ¿no? Y tenemos ahí una serie de cosas raras. Bueno, muestro uno más. Find Edges. Encontrar bordes. Y entonces tenemos acá los bordes de la imagen, ¿no? Mezclar con el original y... Nada, no es una gran cosa, pero a lo mejor se les ocurre cómo usarlo. Bien, vuelvo acá y vamos a Distort. Y acá tenemos una serie de efectos. Por ejemplo, podemos elegir este que simula la deformación de un lente. A ver cómo era esto. Ok, algo así. Si vienen con los lentes angulares, deforman la imagen. Bueno, esto simula eso y en algunos casos hay uno que es para corregir la distorsión de un lente. Optics Compensation. Bueno, esto cuando han hecho, por ejemplo, tienen que empatar un plano hecho con un dron que tiene un gran angular, lo tienen que empatar con un plano hecho con un lente de otra cámara. Bueno, probablemente este efecto les ayude a corregir esa distorsión. Vuelvo a Distort y vamos a Corner Pin, que también usamos mucho. Corner Pin, vamos a ir acá y vamos a ver que tengo, cuando aplico el efecto, 4 variables en X e Y, que son estos puntitos de la esquina. Y si yo los muevo, se distorsiona la imagen.
de manera de que las esquinas sean esas, ¿no? Entonces, este efecto solemos aplicarlo cuando tenemos que aplicar una imagen a un televisor, ¿no? Pongamos que esos monitores que están acá atrás están apagados y no están a la vista, pero si estuvieran ahí podemos ponerle la imagen. Con esto no alcanza, hay que hacer una serie de cosas para mentirlo bien, ¿no? Esa imagen tendrá que tener un barridito, un grano, un fuera de foco, una cantidad de cosas, una modificación en el color. Pero es un efecto que usamos bastante, ¿sí? Y en general lo que hacemos es a esas 4 esquinas animarlas para que esas 4 esquinas sigan el movimiento dentro del cuadro del monitor. Cuando hay un monitor que tenemos que ponerle una imagen y la cámara se mueve, bueno, dentro del cuadro entonces ese monitor no va a estar siempre en la misma zona y lo que tenemos que hacer nosotros es seguirlo con las esquinitas. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, así como vimos la herramienta de seguimiento de máscaras, existe una herramienta que me permite seguir puntos dentro del cuadro, ¿no? No la vamos a ver acá, pero la vamos a encontrar acá en la misma ventana que teníamos el seguimiento de máscaras, ¿sí? Yo les voy a invitar a que al que le interese, que lo vea, que busque en YouTube, que lo practique si quiere. Podemos hacer algo, a ver, déjenme ver, no los quiero dejar con esto como si fuera de otro planeta y algo raro. Vamos a ver si yo puedo hacer que esto esté como puesto sobre la pared ahí. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento del movimiento de ese plano, ¿sí? No hay monitor, pero hay una imagen proyectada en la pared. Entonces lo que voy a hacer es, sobre este plano, hago doble clic, lo abro como layer, le voy a sacar el render del efecto y voy a hacer un traqueo, decimos un track motion, y le vamos a poner posición y rotación. Tildamos los dos, y entonces ahí tengo 2 puntos que voy a usar para traquear. Voy a elegir en el fondo. Idealmente tenemos que haber pegado unas marcas de traqueo. Habrán visto a veces en los efectos visuales que aparecen como unos circulitos que tienen cuadriculado blanco y negro, ¿no? Y eso nos va a permitir hacer que sigamos. Este cuadrito interior lo que hace es definir la zona que voy a estar siguiendo. El cuadrito exterior es cuánto por afuera del lugar original voy a estar explorando para encontrar esa zona. Vamos a hacer así, vamos a buscar acá y le voy a dar acá. El chiste es que se mueva la cámara, ¿no? Porque si no, acá hay que tener cuidado, si ella se cruza por delante de ese lugar, ya no me va a servir eso. Bueno, vamos a poner ahí. Como verán, acá están estos keyframes que corresponden a esos puntos de seguimiento. Y yo exploro, ven como esos rectangulitos quedan clavados en la imagen. ¿Lo ven? Bueno, ahí ya se fue fuera de cuadro, ya no me sirve. Vamos a ir hasta acá. Esto lo voy a borrar y vamos a poner ahí el end. Bueno, y entonces ahora la imagen que quiero traquear es la que está ahí. A ver. Y entonces este traqueo lo voy a aplicar de la capa 2. Perdón,
vuelvo acá, Tuki. Entonces, ¿cómo era esto? Tengo Motion Source, capa 2. El destino va a ser la capa 1. Le voy a dar OK. Y veremos a ver si lo hice bien. No, no lo hice bien. Vamos de vuelta. De acá. Acá, Tuki y Apply. Ahí está. En XI. Entonces ahora eso, bueno, le va a quedar en la cara. No, en la pared del fondo. Bueno, ¿cómo lo arreglamos esto? Vamos a usar una capa intermedia. Vimos capas nulas, no vimos, ¿no? Una capa nula, voy a crear una capa nula. New layer, null object, objeto nulo. ¿Sí? Es una capa transparente, pero distinta a la capa de ajuste. Ahí está, no le puedo poner efecto, nada, no sirve para nada más que para emparentar otras capas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, en vez de aplicarle el traqueo a la capa 1, a la capa de video, se lo pongo a la capa nula. ¿Sí? Y ahora emparento, vamos a la composición, Tuki, emparento esta capa con la capa nula. ¿Sí? Ahora, si lo vemos, puede fallar, ¿eh? Ok, Tuki, me faltó aplicarlo, ¿no? Medio sonso. De vuelta. Acá, Apply, XI, y ahora sí, debería moverse todo junto. No, pero acá hice macana de vuelta. Sí, claro. Vamos a ver. Vamos a resetear esto. Ahora sí, y ahora sí. Bueno, en este caso yo lo hice plano, pero si agarramos cada uno de los 4 puntitos y la cámara se mueve y cambia la perspectiva del monitor, yo puedo hacer que esa imagen siga la perspectiva que tiene que tener el monitor. Después hay un trabajo que se llama de integración de ambas imágenes, ¿no? Esto no me creo que es eso que está ahí en la pared, tiene otra luz, tiene otra cosa, entonces hay que integrarlo de alguna manera. Pero bueno, el corner pin es uno de los efectos también estrella entre los que más usamos. Déjenme ver en distorsión si hay algo más que podamos usar. ¿Qué más? A ver, yo tenía acá un machete de algunos efectos, creo que ya los dije todos, pero déjenme chequear. Bueno, a ver, vamos a ver un efecto muy por arriba, lo vamos a ver, que es, vamos a crear otro nulo, otro sólido, perdón. Vamos a hacerlo de otro color.
Y vamos a ir acá donde dice Simulation. Y lo que tenemos acá es una serie de efectos que pretenden simular el mundo real. Son bastante elementales estos. En el mundo de CGI, o sea, de imágenes creadas por computadora, hay una especialidad que es las simulaciones, ¿no? Y que son algo bastante complejo, por eso hay especialistas. Entre las simulaciones que más valiosas y más difíciles de lograr son las simulaciones de agua, por ejemplo, ¿no? De fluidos que se mueven según la física. Entonces hay como una cantidad de cálculos que se hacen y además eso tiene que renderearse después para dar una sensación de realismo, ¿no? Las poquitas cosas que tiene acá After Effects incluidas, tenemos esta que genera unas partículas que salen volando y estas partículas yo puedo hacer que reboten en el piso, a ver si me acuerdo cómo era. Tienen ese piso ahí, floor, a ver, tuki, visibilidad, animación normal, reflejadas en el piso, proyectadas en el piso. Ok, no, ninguna de estas. Vamos, ahí está. Ahí las partículas rebotan. Yo genero unas partículas. Muchos de estos efectos que corresponden a simulaciones tienen cosas en común. Por ejemplo, tienen un producer, una máquina que es como la que produce las partículas, ¿no? Entonces yo fijo la posición de este productor, ¿sí? Y la puedo hacer ahí en X, la puedo hacer más cercana o más lejana en Z, y puedo modificar, acá dice birth rate, o sea, la tasa de nacimiento de esas partículas. Si yo bajo, nacen menos partículas por segundo. Longevidad, es decir, cuánto tiempo duran esas partículas. Si yo las hago más longevas, vamos a ver que estas que rebotaron siguen vivas, siguen visibles. La física, yo le puedo poner velocidad a estas partículas, le puedo poner gravedad, puedo modificar la gravedad, el peso que tienen, o sea, la fuerza con las que caen. Y tenemos, bueno, qué tipo de partículas son, si son líneas, si son estrellas, por ejemplo. A ver qué pasa, esto es bastante feo, así como está. Pero yo le puedo poner, hacer cosas más interesantes. Sí, ya tiene otra onda. Ahí podemos pensar en algo serio para hacer. Y puedo hacer que esas partículas sean una textura que está en otra capa. Entonces, por ejemplo, puedo hacer hojas de otoño que caen. ¿Sí? Si yo hago que cada partícula sea una hojita que está en otra capa, puedo crear una caída de hojas aleatoria y que puede llegar a ser más o menos real, ¿no? Vamos a ver otras variables. Se la voy a dejar así como curiosidad, ¿no? No pretendo yo mismo, no sé, usar esta cosa. Algunas veces las uso, pero con mucha delicadeza. Fíjense, el tamaño de nacimiento y tamaño de muerte. Entonces, estas pueden nacer chiquititas todas y a medida que envejecen, ir creciendo, ¿sí? Entonces, van a ser partículas que van a ser como burbujas que crecen y explotan. Acá tenemos el color, que puede ser un único color. A ver cómo es. Bueno, pongamos. Entonces yo puedo generar con una cosa así un humo, por ejemplo, bastante convincente. Quiero tratar de recordar en dónde lo usé para que ustedes puedan tener una idea de
de qué podemos hacer. Alguna vez me tocó hacer una cosa que se quemaba con un rayo y en rodaje habían hecho un humo muy difícil de controlar porque es mucho, es poco, venía viento, se iba para cualquier lado, ¿no? Y con partícula le hicimos un humo convincente y bastante bueno. Hay un plugin, es decir, todos estos efectos se pueden, además de los que trae After Effects, se pueden instalar, bajar de internet, comprando, instalándolo trucho o instalándolo gratuito. Y entre los plugins que hay, entre los efectos de terceros, ¿qué hace Juancito? Buenas. ¿Qué hace? Hay un plugin que se llama Particular, ¿no? Y que trae un montón de presets. Y entre los presets están, por ejemplo, fuegos artificiales, que están buenísimos. Y entonces uno agarra el preset y empieza a modificar cosas y hace 2, 3, 4, 5 fuegos artificiales, todos de distinto color, con distinta forma, ¿sí? Súper convincente. Y después tiene un montón de humos distintos. Partículas que no son fijas, sino que son como videitos de distintos tipos de humo y quedan buenísimos. Así que yo tengo por ahí uno trucho que es bastante difícil de instalar, sobre todo es de unas versiones de hace muchos años y es medio difícil que funcionen las versiones actuales, pero se puede instalar. Pero si buscan lo encuentran seguro y está buenísimo. Y les digo que para un montón de cosas, para el tema humos, yo les dije, cuando yo no usé particular y quedó bien, pero si usan particular queda buenísimo, ¿sí? Sin necesidad de ser un experto. Así que si tuviéramos internet les mostraría la página y los demos que están muy buenos. Bueno, partículas. ¿Qué más? A ver. Lens flare. Esto es algo que si lo usan es bajo su responsabilidad. Usado con discreción puede quedar bien, ¿no? Si yo esto se lo voy a aplicar a este, vamos a apagar esta capa. Vamos a apagar este corner pin, perdón, a este. Apago esto y vamos a meterle un lens flare. Si yo ubico la fuente de luz, ¿saben lo que es un flare? ¿Cómo? Bueno, es este reflejo, en realidad es un reflejo que se produce cuando hay una fuente de luz que ingresa al objetivo de la cámara y las reflexiones internas entre los distintos elementos del objetivo, las distintas lentes, produce esos distintos círculos, ¿no? Y esos círculos son tales que son varios y se alinean siempre pasando a lo largo de una línea que siempre pasa por el centro del cuadro, ¿no? Así que yo este centro lo puedo animar y siempre va a estar pasando ahí por el centro. ¿Lo ven? El punto que animo es la fuente de luz. En este caso yo podría ponerle ahí en esa luz un flare. Y es un truco que a veces usamos para integrar imágenes. Cuando yo les decía, vamos al caso de esta mano, le vamos a poner el key light, ¿sí? Le vamos a hacer un poco de corrección de color, la reseteo. Cuando digo corrección de color voy a tratar de empatar más o menos usando curvas. A ver, no, voy a usar temperatura, la voy a hacer cálida.
la mano, voy a bajar los negros, voy a bajar las sombras, voy a bajar la exposición. Bajo, 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 bajo. No tanto. Bueno, a ver. Medio choto estos controles. Vamos a subir un poquitito acá. Ponele que está parecido, ¿sí? Me la compran barata, la corrección que hice. Este flare, en vez de aplicarlo acá, lo aplico en una capa de ajuste. Voy a usar la que ya tengo para no crear otra. Y le aplico flare. Prendo la capa, ahí está. Le saco la máscara que le había puesto. Tiene un ruido ahí horrible. Lo saco. Y vamos a tocarle la intensidad. Entonces, este flare ahora va a estar aplicado ahí sobre ambas capas. Y entonces me ayuda a mentir que todo pertenece al mismo ámbito, ¿sí? La mano y el fondo, ¿sí? Figura y fondo. Vamos a bajar un poquito el brillo. Pero es algo que está aplicado a ambas imágenes compuestas, ¿entiende? Entonces es un truco bastante frecuente que usamos para integrar figura y fondo cuando hacemos composición así, recortando por croma. Vamos a ver algún otro de estos efectos. Generate, tenemos no, este no. Era acá. Ya me acuerdo bien cómo se llama para buscarlo por nombre. Bueno, vamos con este. Miren, esto es una grilla. Está el cooler de... Bueno, ahí tenemos. Sí, es raro que usemos sobre una imagen esto, pero a veces lo usamos sobre un sólido para generar texturas o algo. Vamos con otra, una que se llama, creo que está en Simulation. Miren, estos no, estos son burbujas. Aquí vamos con Ball Actions. Bueno, fíjense que son como también pixeladitos. Si yo puedo regular esto, ball size. Bueno, cosas que podemos hacer. Displays. Cosas locas. Imagínenselo animado y con esto podemos llegar a diseñar una animación de entrada de un texto, de un logo, cosas por el estilo. Bueno, y tener presente entonces que todo lo podemos animar y todas esas animaciones van a aparecer en la línea de tiempo acá en el timeline, ¿no? Algunas de estas cosas están en Premiere. La diferencia con Premiere es que yo los keyframes de Premiere solo los puedo poner en la ventana de control de efectos, que es muy incómodo y sobre todo muy difícil de alinear con otros keyframes de otros efectos, de otras capas, de otros tracks en Premiere. Así que en ese aspecto, si bien a medida que avanzaron las versiones de Premiere fueron incorporando efectos que antes eran exclusivos de After Effects, todavía After Effects es mucho mejor para esas cosas, mucho más cómodo, muy superior a Premiere. Bien. Esto
no está agotado ni mucho menos. Acá hay muchísimos efectos que vienen con Premiere, muy diversos. No conozco todos, pero ni a palos, ¿no? Hay algunos que usamos bastante, otros que no usamos nunca, que rara vez usamos, y que los aplicamos cuando necesitamos algo específico y buscamos, googleamos, miramos tutoriales y ahí aparece, se nos ocurre cómo usarlo y cómo aplicarlo. Así que la invitación es, bueno, hoy aprendimos cómo se usan estos efectos. Casi todo lo que habíamos hecho en nuestro TP está aplicado a imágenes fijas. Hoy incorporamos algo de video y vimos cómo corregir color, cómo aplicar animaciones, etc. Pero es una invitación a que investiguen, que prueben, apliquen efectos, varíen los parámetros, vean qué pase, googleen, busquen qué se puede hacer. Pueden googlear buscando lo que quieren producir para encontrar el efecto correspondiente, o al revés, ver cómo se usa determinado efecto y van a encontrar seguro tutoriales o demos o lo que sea, ¿sí? Arriba de lo que trae After están todos los plugins que se pueden comprar, que son infinitos, hay una cantidad enorme. Entre los plugins hay algunos que nos permiten incorporar material 3D a nuestras composiciones. Hay plugins que sirven para hacer traqueos muy complejos. Nosotros vimos el traqueo de los puntitos recién, pero hay una aplicación que se llama Boris, un plugin que se llama Boris FX, que tiene una capacidad enorme para hacer traqueos de superficies, y entonces, por ejemplo, podemos aplicar en una piel de alguien con algunos puntitos de traqueo, podemos aplicar un tatuaje, ¿sí? O en una remera que no tiene nada, le podemos poner una cosa impresa y que esa remera vaya deformando esa impresión, ese estampado, como si estuviera impreso realmente. Bueno, y ese es un plugin que también, si lo buscamos trucho, seguramente se pueda truchear, pero que todas esas cosas requieren aprender a usar, ¿no? Que hay que entrenarse, y como ya les digo, para algunas cosas hay hasta especialistas, ¿sí? Pero bueno, aún tocando de oído hay un montón de cosas que podemos hacer. Me gustaría saber si hay preguntas, dudas, consultas, opiniones, recomendaciones. Nada, no pasa nada. ¿Están ahí? ¿Están todos despiertos? Sí. Tengo miedo ahora de prender la luz y encontrarme todos torrando. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora. Cuando volvemos, nos vamos a poner con Juan a revisar los TPs. Yo lo que hice esta tarde fue bajar todo lo que habían mandado, pero todavía no vi nada, así que va a ser todo sorpresivo. Así que probablemente no hace falta que estén todos adentro, iremos llamando y revisando de a dos los trabajos prácticos. ¿De acuerdo? Profe, yo quiero saber, pero no tiene que ver con esto, sino que al principio había dicho que hay un parcial la semana que viene. Sí. ¿Hay temas o va a ser similar al anterior? Va a ser virtual, ¿sí? Yo había testeado, nadie tenía inconveniente con hacerlo virtual. Vamos a hacerlo virtual, va a haber una serie de preguntas, va a haber una cantidad de tiempo limitada. Las preguntas se ordenan aleatoriamente y tienen solamente la posibilidad de ver la pregunta que tienen a la vista, es decir, les aparece una pregunta, la tienen que contestar para pasar a la siguiente, no la pueden dejar para más tarde, ¿sí? Si la pasan de largo no pueden volver, ¿se entiende? Ese es un poco el espíritu del examen, así que en eso va a consistir. O sea, pero ese viernes sería que no venimos acá. No venimos, Ah, ok. la hacemos virtual, así que vamos a ver, nos vamos a conectar seguramente a través del chat del campus, por si alguno tiene algún inconveniente de conexión, lo que sea, o a través del WhatsApp, podemos, por si hay algún problema con el campus, digamos, pero ese es el espíritu, no venimos.
Durará media hora, 40 minutos, no sé, todavía no lo tengo definido, estoy ahí elaborando preguntas. La idea es chequear que tenemos, bueno, lo mismo, el mismo espíritu que el primer parcial. ¿Qué sería eso? ¿Como que lo completás y después como se autocorrige? Sí, pero el resultado no lo vamos a tener inmediatamente. Ok. ¿Sí? Cuando termine el tiempo para todos, recién ahí se va a poder ver los resultados. ¿Estamos? Iba a decir algo y se me fue. Los temas, Múltiple choice. Por ahí hay alguna pregunta que hay que ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, de verdadero o falso, o ordenar una lista de palabras con una lista de otras palabras, ¿no? Esas son las opciones que me da el campus. Todavía no hice todas las preguntas, hice algunas. Y los temas son los que vimos, digamos, desde que tomamos el parcial anterior, a lo mejor entra alguno también, anterior a eso, pero mayormente los temas que estuvimos viendo posterior al parcial. Y nada, no es para que nos estresemos ni hagamos mala sangre, sí para que lo preparemos el examen, pero nadie debería tener problemas para responder. Espero. Bueno, más o menos como el otro. La verdad que en el otro hubo varios ausentes y hubo algunos que estaban lejos de la aprobación, vamos a decirlo así, para no decir que bocharon tremendamente. Estuvieron lejos de la aprobación. Yo pues les voy a recomendar especialmente a esos que se esmeren un poco más en la preparación del segundo parcial. Y la semana siguiente va a haber recuperatorio de los dos parciales. Así que, bueno, los que ya bocharon el primer parcial, piensen que van a tener que preparar el parcial siguiente la semana posterior. Y si alguno bocha el segundo, lo mismo, ¿no? Si alguno bocha los dos, espero que no suceda, bueno, dará los dos recuperatorios el mismo día. ¿Estamos? ¿Y sería recuperatorio o vienen solo los que tienen que recuperar? O También va a ser virtual, también solo? así que ninguno viene. ¿Están de acuerdo o prefieren venir? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, ¿qué me iban a decir? Bueno, nada, el campus tiene esa posibilidad de la evaluación automática, que a mí me parece re piola, así que vamos a tratar de sacarle provecho. ¿Sí? A mí me da un poco de impresión tener que dedicar tanto a las evaluaciones, ¿no? Es decir, podríamos seguir dando clases porque hay un montón de temas que podríamos estar viendo, o dar en más detalle algunos de los temas que vimos, pero bueno, hay que evaluar sí o sí. Y así que si alguno tiene algún inconveniente, por favor, con tiempo nos avisa para que podamos solucionarlo. ¿Estamos? Bueno, hagamos la pausa entonces.